أبو أسامة كل التحيات لك. نحن نتشرف Bienvenido, بحوار Joma Ataye. Nos sentimos honrados de tener este diálogo hoy con usted. Usted es un prisionero liberado después de haber vivido más de 2 décadas en las cárceles sionistas y además usted tiene un valor agregado, pues usted tiene toda una historia de lucha, resistencia y firmeza en los centros de detención sionistas. También está hoy fuera de la prisión luchando y alzando su voz por la causa de sus compañeros prisioneros que aún están en las cárceles israelíes. El valor agregado al cual me refiero es que usted ha compartido la celda con los 6 héroes de la operación del Túnel de la Libertad y tiene mucho que contarnos sobre ellos. Pero nos gustaría primero conocerle más y me viene a la mente ante una persona que fue sentenciada y encarcelada por 25 años esta pregunta. ¿Cuál es la acusación que llevó a una sentencia bajo la cual usted permaneció privado de libertad durante 25 años? ¿De qué lo acusaron para justificar su permanencia tanto tiempo en prisión? السجن طيلة هذه المدة؟ أول إشي مسيكي بالخير لك ولكل اللي بدهم Primero, buenas يشاهدونا noches a usted y a وأنا todos, y es un honor بتشرف conocerla. Su canal es una بحضوري على plataforma y un لقائكم medio para transmitir nuestra voz, ويعني منبر nosotros, los prisioneros وسيلة liberados, نوصل y صوتنا para transmitir la causa لإحدى de أقوى Palestina a todo el mundo. المحررين Quizás haya ونوصل عن القضية solidaridad, الفلسطينية activismo y خلال هاي esfuerzo por العام. la causa de los prisioneros, لعل que وعسى es un tema يعني يصير humanitario por هناك تضامن excelencia, ويصير porque lo más importante es نشاط el ويصير elemento humano. El ser humano es quien جهد libera la في tierra, قضية escribe la الأسرى وهي civilización قضية y crea el قضية futuro. إنسانية En cuanto a mi بامتياز. sentencia, me condenaron 2 لأن veces. الأهم هو Una vez en el العنصر primer periodo en الإنساني los años 90 por لأنه هو 6 اللي بيحرر años الأرض y وهو la الذي يقود acusación fue que الثورة yo وهو realicé الذي actividades يصنع y يعني resistí a la المنتدى. ocupación, o sea, actividades de بالنسبة masas. للحكم Y una vez يعني lancé un كنت فترة cóctel Molotov, فترة في por الانتفاضة supuesto. Este الأولى es un fallo 84 injusto que los sionistas المصريين emitieron أنا porque سجنت no matamos ni 6 herimos a سنوات ninguno de ellos, على ni a los يعني colonos, ni a los فعاليات soldados de المقاومة ضد ocupación. الاحتلال. A بس pesar de ello, en بعدين بعد ما يعني 1987 y سقط 1990, la جماهيرية sentencia de 6 وقيمت años se consideraba una الضربة sentencia مولوتوف زي larga, الحرب pero me dictaminaron en أول 6 سنوات طبعا 1990 هو y بالنسبة salí en للحكم انه ظالم 1998. يعني La اجت intifada فترة de سنة Al-Aqsa 2000 comenzó en el año 2000 y me 2001 encarcelaron en 2001 ضليت y ل estuve hasta el 2011 año يعني 2020, 19 es سنة decir, 19 años متتابعة consecutivos, مع más الستة los اللي 6 قبلها يعني años a los que me 25 referí antes, 25 por lo سنة que mi و17 شهر. encarcelamiento en total sumó السنة 25 años y الثانية اللي 17 هي días. انتفاضة الأقصى El segundo arresto كان fue durante la حكومة intifada de إسرائيلية إطلاق Al-Aqsa y نار على fueron 2 قرية cargos, el de العمليات disparar contra la patrulla de المقاومة la ضد ocupación, الاحتلال وفيها operaciones de أنه resistencia المجموع y فيها causar أنه heridas a إصابات colonos y soldados de مستوطنين ocupación, جنود pero nadie murió. Si un جنود soldado احتلال بس ما colono كانش resulta بديع herido, la persona es فعلى condenada a الإصابات 18 años. بيحطوا الواحد Éramos un grupo. 18 سنة مش Uno de بالسهل لحد nosotros cayó como يعني mártir y ولازم 2 fueron مع condenados. Uno a 20 في años شاب y el otro a استشهد 15 años, mientras que el وفي último a 11 años. اثنين En انحكموا cuanto a mí, واحد 20 fui سنة واحد sentenciado a 19 15 años, سنة solo واحد porque 11 herimos a سنة un colono y وانحكموا 19 llevamos a سنة cabo operaciones لأن contra la عملية جرح ocupación. Por مستوطن supuesto, وعملية esta es la طبعا justificación de ضد mi estadía الاحتلال en prisión por este هاي periodo de اللي يعني 19 años. بتبرر بقائي في السجن 19 عام نعم طيب أبو أسامة Señor Joma, la أي opinión عهد pública يعرف أنه sabe que los الأسرى prisioneros لديهم tienen محامي un abogado دفاع defensor, يكون o كل sea, أسير cada أو كل prisionero tiene معتقل un abogado عنده محامي defensor. دفاع. ¿Acaso es هل verdad que el فعلا sistema de نظام justicia العدالة israelí الإسرائيلي respeta los mecanismos de defensa أوساط y el السجين prisionero الفلسطيني palestino es مثل أي tratado سجين como آخر cualquier israelí? إسرائيلي مثلا؟ نعم أعتقد أن يعني الاحتلال Claro que la ocupación israelí no respeta la justicia con el prisionero palestino. Quizás dentro de la sociedad hebrea o israelí haya democracia, pero la ocupación se basa en el racismo en su trato a los palestinos y la evidencia de esto es que la ocupación utiliza todos los métodos de racismo incluso contra los palestinos de 1948. Así que imagínate cómo sería el caso con el prisionero que lo consideran terrorista o vándalo. Hay abogados que defienden a los prisioneros, pero los tribunales que elaboran en los territorios ocupados en el año 1967 son tribunales militares por excelencia y sus sentencias son políticas a la hora de juzgar a cualquier palestino. Aunque el prisionero tiene un abogado y este abogado tiene una larga experiencia en la abogacía y el prisionero palestino paga dinero a ese abogado, el fallo siempre será el mismo.
He sido sentenciado por 19 años y otros han sido sentenciados por mucho tiempo, solo por disparar. Conozco personas que nunca han matado y han sido sentenciadas a cadena perpetua, es decir, 99 años. Incluso si muere en prisión, no lo entregan a su familia y permanece en los morgues de la ocupación. Conozco decenas de presos que resistieron en el proceso de investigación y no admitieron los cargos que se les imputaban y fueron juzgados por las confesiones de otros. Incluso los jueces son racistas y aplican la ley marcial, es decir, la ley militar a los palestinos, sabiendo que hay abogados que defienden a este palestino y son abogados profesionales, pero el juez se burla de sus defensas y no las acepta. Hay muchos casos, o sea, todos los prisioneros condenados y la mayoría están condenados, incluidos 500 prisioneros administrativos, 4.500 cautivos ahora están en las cárceles, todos fueron condenados por un fallo militar, es decir, como quiere el juez, tanto si reconoce el prisionero las acusaciones que se les imputan o no las reconozca. Señor Jumá, el palestino es víctima de fallos injustos e irracionales porque la autoridad ocupante juzga a un luchador que quiere la libertad de su tierra y su propia libertad. Y esto es universalmente reconocido por todas las leyes internacionales. Cuando eso sucede, ¿a quién recurre este palestino? ¿Con quién se queja? El Estado ocupante trata a los prisioneros palestinos no como prisioneros de guerra, aunque según el Tratado de Ginebra, somos luchadores por la libertad de nuestra patria y luchamos contra la ocupación que ocupó nuestra tierra, y esto está escrito en las leyes internacionales y celestiales, y todas las personas libres del mundo y todas las instituciones lo reconocen. Y dicen que la ocupación debe ser enfrentada, pero el Estado ocupante no considera a los prisioneros palestinos como prisioneros de guerra. De lo contrario, deben ser tratados como prisioneros de guerra en términos de alimentación, bebida, educación, visitas de la Cruz Roja, visitas de los familiares y vivir con dignidad hasta que se logre un acuerdo para su liberación. En resumen, el gobierno de ocupación, con esta mentalidad sionista, trata a los palestinos como saboteadores vándalos y les aplica leyes marciales que nada tienen que ver con sus derechos y no reconocen las resoluciones internacionales y las de Ginebra o las que consideran la dignidad del ser humano palestino. Por eso vemos que Karim Younis y Nael al-Barghouti llevan 40 años en las cárceles israelíes y hay aproximadamente 30 prisioneros que han cumplido 30 años consecutivos. Hay otros enfermos y hay también prisioneras embarazadas que dan a luz en prisión y hay 700 menores de 18 años que están en prisión también y en las resoluciones internacionales está prohibido encarcelar a un menor. También hay pacientes con cáncer que murieron como mártires en prisión, es decir, hay cuentos e historias escalofriantes en la prisión. Por supuesto, usted ha visto al prisionero Khalil Awauda que estuvo en huelga de hambre y de él la Unión Europea dijo: es una tragedia lo que ocurre. Es una persona en detención administrativa sin cargo, que no es un saboteador ni vándalo y no representaba peligro para el público israelí y por lo tanto inició una huelga de hambre pacífica. Así que miren lo que le hizo la ocupación. Estuvo 6 meses de firmeza y voluntad. Viví con Khalil en la cárcel y él es mi pariente, es el esposo de mi sobrina. Es un gran hombre y luchador y sus posturas son de honor y su firmeza es de una persona muy especial. Y siguió firme sin alimentos a pesar de la congelación de la detención administrativa. Estamos hablando de un Estado racista que no tiene en cuenta el palestino que lucha por su libertad en ningún aspecto. Entonces, me preguntaba dónde recurre el palestino que lo condenan con estas sentencias injustas. Por ejemplo, las instituciones internacionales no pueden liberar a un solo prisionero. La Cruz Roja y las Naciones Unidas no pueden hacer nada por liberar a un prisionero. Cualquier institución en el mundo a la que la ocupación israelí no responde excepto a través de acuerdos, por ejemplo, como pasó con la resistencia en el Líbano y Palestina, o con la Organización para la Liberación de Palestina, cuando Ahmed Jibril logró liberar mediante un canje a prisioneros. Este es el único lenguaje que entiende la ocupación. El movimiento cautivo por fin se formó y se organizó dentro de las cárceles y enfrentó la política de la ocupación y vive con dignidad hasta la fecha de la liberación. El movimiento cautivo vive no solo como individuos, más bien como organizaciones.
مش عايشين كأفراد، عايشين كمنظمات، كفصائل. ممتاز. هذا أمر مهم جدا. Sí, esto es algo muy importante, Abu Usama. Ahora se me ocurre una pregunta que también nos hacen los amigos extranjeros, en especial la gente que simpatiza con el movimiento prisionero en América Latina. ¿Cómo son las condiciones de vida dentro de la cárcel israelí? ¿Acaso están aislados o están junto a presos israelíes comunes? ¿Cómo es la relación con los carceleros y los agentes de seguridad dentro de la prisión? ¿Acaso existe una relación con el carcelero israelí tal y como alega a veces el propio israelí? تبنى علاقة مع السجانين كما يدعي الإسرائيلي بعض الأحيان أو ماذا؟ ربما هناك ناس متعاطفة ولا تتكلم مثلا. نعم صح. شوفي هو يعني السؤال أسئلة Las preguntas que acabas de plantear necesitan tomos íntegros para ser respondidas. En resumen y de forma sintética, el movimiento prisionero comenzó en el año 67 desde cero y sin logros previos. O sea, el colchón era de 1 o 2 centímetros de grueso y una frazada. Hay celdas y calabozos donde hay 70 detenidos que duermen a un costado, pues el prisionero no puede dormir ni boca abajo ni boca arriba a causa del tumulto de prisioneros. Asimismo, la comida, la bebida y el tratamiento médico, pues a los prisioneros los hacían trabajar para hacer sombreadores y blindajes para las patrullas de la ocupación. Los prisioneros se percataron desde los inicios de los años 70 que eran prisioneros de libertad y no querían trabajar al servicio de la ocupación ni del ejército israelí. Entonces se declararon en huelga de hambre para no trabajar, pues ellos querían trabajar en su propio beneficio y no por el bien de la ocupación. Yo sirvo a los prisioneros, salgo a hacerles compras, les traigo agua y los represento a todos. Por tanto, yo trabajo al servicio de los prisioneros. Por tanto, los prisioneros comenzaron las huelgas desde principios de los años 70 y hasta los 90, o sea, 20 años, y fue cuando alcanzaron tener un televisor, la radio y el ventilador en las celdas. Yo y otros en los años 90 éramos reclusos con buenas condiciones, pues yo llevo encerrado desde los 90 hasta ahora, o sea, teníamos esos equipos eléctricos, mientras que los prisioneros de los 70 vivían en medio de condiciones muy duras. Yo escribí en la cárcel sobre los tormentos del autobús, el autobús que traslada los prisioneros de una cárcel a otra o de una cárcel hasta el tribunal. Es un libro de 90 páginas sobre el autobús y todas son historias reales y sus tormentos. Y lo llamé Dolores del autobús, de tanto que sufre el prisionero en ese trayecto. Es una masa de hierro donde no hay aire y en el verano te derrites del calor y durante el invierno te congelas del frío. Añádale las enfermedades que se producen y la negligencia médica y la inspección al desnudo y las unidades que entran a rociar gas, represión, golpizas y confinamiento. En cuanto al confinamiento, yo conozco a prisioneros que en 2012 nos declaramos en huelga de hambre por sacar a 22 prisioneros que los mantenían aislados. Algunos llevaban 10 años. Imagínate a un niño de 10 años que vive solo en una celda pequeña y sale por 1 hora al día solamente. A cada instante y a cada minuto, el prisionero palestino sufre del cautiverio, pues el israelí le restringe al prisionero incluso el aliento, o sea, el aire que respira. Imagínate, por ejemplo, en 2004, los prisioneros se declararon en huelga de hambre durante 12 días para protestar contra la apertura de un agujero debajo de la puerta por donde la policía nos pasaba la comida. O sea, por debajo de la puerta. Por eso se declararon en huelga por ese maltrato y pidieron que se abriera el orificio en el centro de la puerta o que se abra la puerta para darnos la comida. La situación de los prisioneros es muy difícil, tratan a los cautivos de forma humillante. Por ejemplo, las compras, el tratamiento médico y la negligencia médica, o sea, retrasan una intervención quirúrgica al prisionero por 4 años. O si necesita una operación, le administran cualquier remedio calmante y el prisionero les dice: mi estómago me duele y esta tableta es para el dolor de cabeza. Dilación en el tratamiento y a veces hasta nos dan un remedio equivocado. Esta es la negligencia médica. Es una política premeditada, o sea, rara vez se encuentra un médico que trata humanamente al prisionero,
pues la mayoría de los médicos son médicos militares y tienen un trasfondo racista contra los prisioneros palestinos, y la prueba de ello es que hay muchos prisioneros que murieron a causa del encierro y la congestión de gente. Cada prisionero sufre en cada instante por la comida, la bebida y la vestimenta. Cada 6 meses nos entregaban una camisa y un pantalón, luego lo suspendieron. A pesar de esta política sistemática en la privación, el confinamiento, la represión, etc., los prisioneros se organizaron desde los años 70, yo hablo de un movimiento prisionero, y de 1 millón de cautivos desde el año 1967. El número de prisioneros roza el millón. No hay ni una casa palestina donde no hay un prisionero o un herido o un mártir. El movimiento prisionero se autoorganizó y la administración penitenciaria lo reconoció, y así comenzaron a luchar. Ahora hay un solo representante para todos los prisioneros. Así ningún prisionero habla por sí solo con la administración o con el oficial o con el policía o con el oficial de seguridad, sino que tiene un colega que lo representa a él y a los demás cautivos. Hay también representantes de cada facción política, o sea, un responsable por Al-Fatah, otro por la Yihad Islámica, otro por Hamas, otro por el Frente Democrático, otro por el Frente Popular. Esas facciones palestinas son las reconocidas por la Administración de Prisiones y reconocidas a nivel de las facciones internas. Esas facciones se organizan y emprenden pasos como la huelga de hambre, pues cada 3 años desde 1967 hasta el momento, o sea, cada 3 o 4 años, hay una huelga de hambre por las demandas. Por tanto, si uno entra ahora en una celda de prisioneros, encuentra un ventilador o ventiladores y encuentra un televisor, una radio y camas cifrazadas. El cuarto donde dormían 10 prisioneros, ahora duermen 6 porque hicimos una huelga de hambre por un mayor espacio, pues el prisionero tenía un espacio de 1,5 metros y ahora tiene un espacio de 3 metros. ¿Y qué nos cuenta sobre la relación con el carcelero? Tomando en consideración que ese enemigo trata de infiltrarse en el movimiento prisionero y entre las filas de los detenidos para desunirlos y saber sus noticias. Hay 2 aspectos. El primero es el aspecto individual y humano. Yo vi que hay oficiales y policías que simpatizan con el prisionero palestino cuando ven toda esa fortaleza. Su voluntad y su desafío se admiran, pero no declaran esto, y hay gente que nos dice, lo respetamos, pero esto de forma individual. El segundo aspecto es el aspecto colectivo. La relación es de contrariedad y de igual a igual entre el prisionero palestino libre que lucha por su dignidad y que fue encerrado por una causa justa y el carcelero que intenta humillarlo. Por tanto, hay una política programada para vaciar el prisionero palestino de su contenido moral, patriótico, político y humano, y lo consideran un mero número. Por cierto, al prisionero lo llaman por un número y no por su nombre, para acabar con su personalidad. Por tanto, hay desafíos constantemente y hay lucha y militancia. El tema de contactar a la administración israelí a través de los representantes de los prisioneros en general es una relación hostil y no hay trato individual. Contrariamente al caso de los presos comunes árabes o israelíes, pues ellos van individualmente, o sea, cada uno va solo y habla con la administración, mientras que en el movimiento prisionero tratamos con la administración de forma colectiva. Así no es permitido que un prisionero vaya y hable con un policía, ya que tengo un representante que va en mi lugar y hace reclamo ante la administración para que me concedan lo que quiero, y la administración de prisioneros teme muchísimo a los prisioneros palestinos porque tienen una referencia, pues hay un comité nacional y esta es la referencia política y la referencia combativa de todos los prisioneros palestinos. Y en cuanto al tema de comunicarse con sus familiares, ¿esto está a su alcance y de qué manera? El tema de comunicarnos con la familia, esto se da por 3 lados. El primer lado son las visitas, pues ellos permiten a la familia una visita cada 2 semanas o cada 1 o 2 meses, depende.
porque cuando surgió la pandemia de coronavirus y había emergencia prohibieron las visitas. Hay jóvenes castigados que no permiten a sus familiares visitarlos. Yo, por ejemplo, en los primeros 3 años de mi encierro, no me visitó mi familia nunca. Después me sancionaron por 1 año y medio. Hay prisioneros que los consideran como peligrosos, por tanto los aíslan y los castigan con negarles la visita de sus familiares. Cualquier falta de cualquier prisionero, por ejemplo, si tardó en asistir al pase de lista, lo sancionan con negarle las visitas. O si mira a un policía de reojo, lo sancionan también. Las llamadas telefónicas están prohibidas. Sin embargo, los prisioneros, a pesar de ello, introdujeron celulares a desganas de la administración y la administración los persiguió y hubo una prohibición total. Así surgió lo que llamamos la guerra de celulares, cuando entonces se permitió a los adolescentes y mujeres en la cárcel de Inegec y en una sección para enfermos en Anralna que tuvieran un teléfono público, y así comenzaron a llamar a sus familias una vez a la semana. Después de 20 años de lucha, la administración de prisiones permitió la instalación de un teléfono público a los prisioneros y no en todas las cárceles, y los prisioneros todavía introducen celulares y en todas las prisiones hay celulares. Cuando yo estaba en la cárcel, tuve acceso a un celular y así conocí a mis niños a través de ese móvil. Cuando fui cautivo en 2001, mi hijo mayor Usama tenía 11 meses y Narrala estaba en el vientre de su madre, que tenía 2 meses de embarazo. Cuando salí de la prisión después de 19 años, el mayor Usama estaba allá en la Universidad de Birzeit en el 2º año y el menor Narrala estaba en el instituto y tenía 18 años. El movimiento prisionero prestó mucha atención a este asunto. En los últimos 10 años, el movimiento logró hacer 3 cosas importantísimas y esas influyeron tanto en el movimiento prisionero como en las familias. 1 es el tema de los teléfonos y es como les he explicado. El segundo son las sentencias por diferentes vías que permiten al prisionero con cadena perpetua y si es casado y no tiene hijos obtener su libertad, y así hay más de 120 embajadores de la libertad que salieron de la cárcel. Esto animó a los familiares a reclamar de forma constante por la libertad de su hijo hasta que la obtengan si disponía de esa condición. El tercer tema es la enseñanza universitaria, pues introdujeron la educación a las prisiones, donde hay ahora casi 5.000 prisioneros y hay 1.000 ingresados en las universidades y estudian ciencias sociales, historia, ciencias políticas y cuestiones israelíes. Y yo, por ejemplo, terminé mi maestría en la cárcel. Mire, Abu Usama, Dios te guarde. Yo tengo una pregunta que te voy a hacer, aunque creo que está fuera de contexto. Sin embargo, estoy segura que tendrías su respuesta. Quien te ve y conoce de tu encarcelamiento durante décadas de opresión e injusticia, piensa que no te afectó ni psicológica ni físicamente. Y tus palabras son bonitas y tu relato tiene contenido y tienes un espíritu muy esperanzador. Mi primera pregunta, ¿cuándo recuperaste la libertad exactamente? Y la segunda, ¿qué efectos dejó en ti el encarcelamiento en lo psicológico o social? Los prisioneros que salen a la libertad, ¿qué padecen? Yo recuperé mi libertad hace 2 años y medio y por naturaleza soy sociable antes y después de mi encarcelamiento. Yo me pasé en la cárcel 19 años practicando deportes y sirviendo a los jóvenes. Yo servía en la disciplina y compartía con los jóvenes. Me centré en la lectura, el estudio y la apertura a todo el mundo y a todas las ideas y civilizaciones y aproveché mi encarcelamiento y esto me sacó fuera del estado de encierro dentro de la cárcel y yo te dije que el movimiento prisionero tenía un rol grande cuando se organizó y así el cautivo ya no vivía como él quería, pues hay un sistema administrativo, cultural y educativo. Por consiguiente, los baluartes del cautiverio se transformaron en universidades y facultades, a pesar de que hay lados negativos francamente, como en el mundo exterior, o sea, fuera de prisiones. Hay aspectos negativos y aspectos positivos, ya que no somos ángeles, pero mi personalidad tal vez es peculiar
y hay prisioneros como yo que se educaron un poco y hay quienes se beneficiaron más, pues quien quiere beneficiarse de su presencia en la cárcel y aprovechar la oportunidad para estudiar puede hacerlo. Pero hay cautivos que no quieren beneficiarse y permanecen, por ejemplo, frente al televisor y juegan a las cartas. Entonces salen de prisión sin saber inglés o hebreo. Yo, por cierto, estudié el hebreo en la cárcel. Cada prisionero ya tiene un estado interior de desafío, pues no quiere que el israelí vea que está derrotado. Un ejemplo de ello es que en el día del Eid hay prisioneros que se sienten deprimidos y dicen: ¿por qué voy a festejar el Eid en la prisión sin mi esposa, mis hijos y mi familia? ¿Y para qué salir al paseo en el patio de rejas en la cárcel? Entonces yo les decía: debemos mostrarle al carcelero que estamos felices y salir a hacer los santos pregones del Eid y sonreír y ponernos la ropa que tenemos y hacer los dulces, pues el día del Eid es un día especial para el prisionero. Vamos a salir a vernos y felicitarnos y tomarnos fotos. Todo esto delante del carcelero, y así se sorprende de este espectáculo y junto a él se sorprende la administración de la cárcel al vernos felices a pesar de estar lejos de nuestras familias. Francamente me afectó la cárcel, pero cuando salí me adapté rápido fuera. Mi esposa se vio más afectada que yo al estar lejos durante 19 años. En un momento determinado, yo temía por mi esposa debido a su tristeza excesiva por mí. Gracias a Dios, estoy en fase de recuperación por lo que perdí estando cautivo. Por ejemplo, salí en tiempos de coronavirus, permanecí por una semana sin poder saludar ni abrazar a mis hijos, así que imagínate la tanta añoranza que tenía hacia ellos y no podía abrazarlos. Este es mi estado y lo encuentro bueno en comparación con otros. Quiero hablarte de un prisionero que se llama Alaa Al-Basian, Abu Kamal, un prisionero ciego de Al-Quds, Jerusalén. Lleva 40 años siendo invidente en la cárcel. En resumen, no hay nada más duro que estar en prisión, especialmente en el caso de las grandes y prolongadas condenas. ¿Hasta qué punto siente que su compromiso ha crecido después de salir a la libertad? Hoy te ves capaz de alzar la voz mucho más que antes y hablar en nombre del movimiento cautivo, ya sea en nombre de los prisioneros liberados o bien en nombre de los que aún están detrás de las rejas. ¿Usted se siente por dentro satisfecho, Abu Usama, de estar vengándose de esta ocupación, de sus carceleros, defendiendo esta causa en varios niveles? Claro, fuera de la cárcel y frente a muchos medios y tribunas, puedo expresar mi opinión y hacerla llegar a las 4 latitudes del mundo. Estoy satisfecho, pero te confieso, debo hacer mucho más a favor de mis hermanos los prisioneros. Y dígame, ¿en qué región se encuentra usted actualmente? Estoy en mi casa en la ciudad de Al-Birej, Ramallah. Mire, hemos conocido que usted compartió la misma celda con los grandes héroes que fueron seleccionados por Al-Mayadeen el año pasado como merecedores del premio Personalidad del Año. Y vale resaltar todos los sentimientos que experimentaron los pueblos árabes ese día al acompañar su heroica operación del túnel de la libertad. Me refiero a cada persona árabe honesta, sincera, que sintió que esos 6 compañeros eran sus hijos y sus hermanos, y cada persona que vivió el reto hasta la máxima expresión. Ellos se han convertido en el símbolo de la paciencia, la lucha y la perseverancia. Cuéntenos de esos jóvenes y cómo son sus relaciones con sus colegas y compañeros prisioneros. Primero, entre esos prisioneros hay 4 que tienen perpetuas. Mahmoud Al-Arda, ingeniero del túnel de la libertad, llevaba 26 años en la cárcel. Este es un pensador, hace estudios, investiga y tiene voluntad de hacer. Él es un genio y pese a todo es mayor su paciencia y voluntad. Él es un hombre cariñoso y transparente. Mohammad Al-Arda terminó su maestría. Todos son intelectuales. Zakaria Al-Zubaydi terminó su maestría también. Son jóvenes prometedores que tienen alto nivel de voluntad. 9 meses y ellos
cavando el túnel. Esta es una clara evidencia de la voluntad de acero que tienen y un sentido de seguridad increíble hasta eludir todo el sistema de seguridad israelí desde la prisión de Gilboa, conocida como la Caja Fuerte, debido a la gran cantidad de fortificaciones y medidas de seguridad, con 7 puertas que uno debe atravesar para salir de la cárcel, y desde su celda cavaron un túnel y salieron de la cárcel y gozaron de la libertad durante 5 días y otros durante 2 semanas. Son intelectuales y conscientes. Muhammad al-Arda lleva 26 años en prisión. Ahora el pueblo está hablando de una leyenda. En las películas de Hollywood, El Gran Escape no sucedió y es una película de ciencia ficción, mientras que Muhammad al-Arda convirtió su plan en una realidad. Muhammad al-Arda, Ayhan, Muhammad al-Arda, Zakaria al-Zubaydi y Yaqub al-Qadri, todos aprovecharon las lágrimas, brechas y debilidades de la prisión. En 2014 hubo una operación parecida, el mismo arreglo, los mismos medios, en Chata, pero la administración los atrapó y los llevó a aislamiento, incluidos 2 de ellos, Yaqub al-Qadri y Muhammad al-Arda. 7 años después, o sea en 2021, la administración penitenciaria no cambió nada y esto es una imprudencia de su parte y una falla de seguridad. Como los prisioneros querían escapar hace 7 años y no tomaron ninguna medida. La policía estaba dormida en el momento de la fuga, es decir, además de la voluntad y la justicia de su causa, la cultura y la conciencia, y además de este poderoso estado psíquico y con herramientas muy simples, comenzaron a cavar el túnel con una cuchara, el asa de una cacerola, etc. ¿Dónde escondían los materiales, por ejemplo? Todo un enigma. Hay algunos que no creyeron y dijeron que este asunto fue fabricado. Incluso cuando los arrestaron no lo creyeron. Entonces les dije, yo conviví con esta gente y los conozco. Son prisioneros distinguidos y tienen un grado de conciencia, cultura, sabiduría y un gran corazón y voluntad de hierro. Y conocen bien cómo piensan los carceleros que vienen todos los días a inspeccionar las ventanas, el suelo y las paredes. Entonces, ¿cómo les sucedió esto? Bueno, es decir, hasta sus verdugos se inclinaron y reconocieron que fueron derrotados a manos de esos héroes. Ellos derrotaron al sistema de seguridad israelí y lo pasaron por alto en las prisiones más estrictas. El ser humano libre exige la libertad y lo considera un derecho y un logro. No importa que hayan vuelto a la cárcel arrestados nuevamente. Estos prisioneros, al convertirse en un modelo a seguir para el mundo y para el pueblo palestino y los pueblos árabes y los pueblos libres, la administración penitenciaria quiso devolverlos al cautiverio para salvar su cara y jactarse de un supuesto logro que tape su derrota y los aislaron nuevamente. Y si no los matan, aún pudiendo eliminarlos, es para que no se conviertan en símbolos. Honestamente, ha habido operaciones de escape. Pero como esta operación del túnel de la libertad, no. Bueno, y en tu opinión, Abu Sama, ¿cuánto ha incidido esta operación en el estado de alerta e ira del pueblo palestino? ¿Podemos decir que también hay un antes y un después de esta operación a nivel del movimiento cautivo? Sí. Digo que hay 3 mensajes que los jóvenes transmitieron a través de su éxito en obtener la libertad a través del túnel de la libertad. El primer mensaje es el hecho de eludir el sistema de seguridad y lo derrotaron. Muhammad al-Arda dijo que el enemigo israelí es un monstruo de polvo. Así lo es el sistema de seguridad y todo el ejército israelí. Y como dijo Sayed Nasrallah, este enemigo es más débil que la telaraña. De hecho, fueron más débiles aún que la telaraña. El segundo mensaje está dirigido a las facciones palestinas de la resistencia. Es como decirles, nosotros, con tan pocos recursos, hemos conquistado nuestra libertad. Ustedes, las facciones de la resistencia, con las capacidades que tienen en su poder, pueden conquistar la libertad y hacer un trato de caje. Súmanse. El tercer mensaje es para el pueblo palestino, para la juventud en resistencia en Cisjordania y Gaza, y para la juventud palestina en general. Es como decir, nosotros que estamos encarcelados durante decenas de años hemos podido hacer esta operación. Ustedes, con sus medios, por muy simples que sean, pueden trabajar, luchar e influir y derrotar la ocupación y el colonialismo. El túnel de la libertad y sus héroes tuvieron una incidencia en lo que vemos en Cisjordania, después de lo cual vino la batalla de la espada de Al-Quds y ahora los enfrentamientos en Ramallah, Jenin y Tulkarem. Del túnel de la libertad
Podemos decir que hay un antes y un después. Realmente, y con orgullo lo digo, los héroes tuvieron un impacto en el nivel de conciencia y cultura de todas las personas que vivieron los días de esa operación e influyeron en todo el pueblo palestino y son realmente los héroes de la libertad. La resistencia se comprometió ante ellos y estarán como los primeros nombres de prisioneros que se exigirá su liberación en el próximo trato de canje. No se puede olvidar los mensajes que nos dieron en esos 5 días de libertad, de los cuales Muhammad al-Arda dijo que se había liberado de la cárcel para ver a su madre y los otros dijeron a la ocupación: estamos cansados de la prisión y queremos ver a nuestra gente y antes de que nuestra madre muera queremos verla y hemos anhelado la libertad contra tu voluntad, tu ocupante colonialista, y un día arrebataremos la libertad. Ellos hablaron de cómo disfrutaron de la fruta del cactus, famosa en Palestina, y de los higos y de la tierra que olieron y de las montañas. Uno de ellos dijo: vi a los niños de mi pueblo jugar y siempre que veo a un niño pequeño lloro. Los prisioneros injustamente son los seres más sensibles y más sentimentales del mundo. Y el hecho de solo ver colores oscuros en la prisión, ya que suelen imponer el uso de túnicas y uniformes marrones o verde oscuro, o sea, no vemos colores claros. Por lo tanto, Mahmoud al-Arda, con este corazón y con esta planificación y mentalidad, los derrotó, y ahora los generales, estrategas y analistas políticos hablan con franqueza de lo ocurrido y dicen: el pueblo palestino ahora tiene más que nunca la voluntad y el deseo de resistir. Lleva 100 años resistiendo y no se ha rendido. El individuo israelí va a prisión sin ganas, deprimido, y dedica 6 horas y sale, mientras que el prisionero palestino está a las 24 horas. Cuando el director de la prisión entra en la prisión, dice: estoy entrando en la prisión y mirando los ojos de los palestinos. Son personas inteligentes y organizadas y saben cómo negociar, y uno se siente atraído a ellos. ¿Acaso el alto número de prisioneros, especialmente los detenidos en las llamadas cárceles de detención administrativa, en los últimos periodos, particularmente después o a partir del 2008, ¿acaso constituye una evidencia de la bancarrota de este ocupante frente a los levantamientos y la resistencia del pueblo palestino, que, conste, está tomando diferentes formas y uniendo sus plazas con toda su energía? Son todos estos temas juntos. Es una reacción y es una política colonial israelí. Una política de ocupación. ¿Qué hace con un pueblo que se resiste? No tiene otra solución que arrestar, asesinar, mutilar y herir. Esta es una política utilizada por el colonialismo en todos los países del mundo donde hay ocupación. Como dije al principio de la entrevista, hay 1 millón de prisioneros palestinos desde 1967. La cifra se incrementó en el periodo reciente y eso indica que es un pueblo vivo y que aún resiste. ¿Por qué hay detenciones? Es porque hay movimiento, actividad, resistencia y confrontación. Yo hago los sermones de los viernes en mi región. Dije hace 2 días sobre los prisioneros porque nos recomendaron que todos los sermones en la arena palestina fueran sobre los prisioneros, porque quieren iniciar otra huelga de hambre a principios de mes. Dije: los prisioneros son el pulso del pueblo palestino y la evidencia de que este pueblo está vivo. Sin los prisioneros, ¿cómo podemos saber que este pueblo resiste? Por lo tanto, mientras hay ocupación, hay resistencia y los prisioneros son una ecuación que se respeta y gozan un consenso nacional sobre su causa. Es cierto que hay una disputa y diferencias en la arena palestina entre Hamas y Fatah y entre los palestinos de la autoridad y su comisión de seguridad por un lado y las otras facciones por otro lado. Pero hay una unanimidad en cuanto al tema de los prisioneros, ya que es un tema humanitario y político por excelencia, y ellos lucharon por el pueblo palestino. En este tema puedo estar, por ejemplo, en desacuerdo políticamente con un miembro de Al-Fatah, pero me reúno y me encuentro con él sobre el tema de los prisioneros. Ocurre que los prisioneros están en la primera línea de confrontación en este caso y esperamos que sean el factor de unidad entre todas las facciones palestinas y todos los partidos. Los amigos en América Latina desean y abogan por el pueblo palestino que se una, porque si se une hoy, su causa triunfará sin lugar a dudas. Pero antes de terminar nuestra linda e interesante conversación, y hoy te escuchan los amigos hispanohablantes,
¿Cuál es tu mensaje, Abu Usama, a los pueblos de América Latina? ¿Y qué les dice a estos pueblos que también luchan para salvaguardar su soberanía contra los intentos de socavar el movimiento revolucionario, que apoya a la causa palestina y a los prisioneros en particular, a los pueblos, digamos, los pueblos libres que apoyan la causa palestina, levantan la bandera palestina, usan la kufía con amor y salen a las calles cada vez que se precisa un gesto de solidaridad con el pueblo palestino? ¿Qué les quiere decir? Primero, saludos a estos pueblos, a todas las personas libres del mundo y a todas las personas honradas del mundo. Con ellos compartimos la lucha por los oprimidos, los vulnerables y los libres que luchan contra la opresión y la ocupación. En segundo lugar, les quiero pedir que apoyen a los prisioneros y que luchen por ellos y que se solidaricen con los que están en huelga de hambre, con los prisioneros administrativos, con los prisioneros palestinos en general y con esta causa palestina viva y noble. Ahora solo está el pueblo palestino en esta circunstancia exactamente y por lo tanto la causa palestina es la primera causa en el mundo, aunque ha habido guerras desde 1947 y 1948 y ha habido batallas y tragedias en el mundo, pero la causa palestina y la catástrofe palestina y la Nakba palestina continúan. Por eso hago un llamado a no cansarse de marchar una y otra vez, a organizar las manifestaciones y enarbolar la bandera palestina y la imagen de un prisionero a luchar y a salir a la calle y a los medios, en la cultura, en los diarios y en los medios impresos y en las emisoras radiales y que escriban y publiquen sobre los héroes de la libertad e historias sobre los prisioneros maravillosos que no se repiten. Hoy no hay ningún otro prisionero en huelga de hambre durante 6 meses consecutivos, excepto Khalid Awauda. También hay una persona ciega que permanece en prisión desde hace 40 años como Alaa al-Basian y no hay nadie en prisión como Hamada Barach. Le cortaron la pierna y perdió la vista en la cárcel y está cumpliendo una cadena perpetua. Así que imagina esta tragedia en la que vive. Hay prisioneros enfermos, es decir, esta injusticia y estas historias palestinas que se repiten. Deseamos y llamamos a los pueblos de América Latina, a estos pueblos libres y a los pueblos que se pararon frente al colonialismo en Bolivia, Cuba, Brasil, Uruguay, Argentina y Venezuela, en todos estos países que amamos porque lo consideramos pueblos pacíficos y contra la injusticia en el mundo y son antiimperialistas y antisionistas y contra todas las potencias que ocupan la tierra de los demás pueblos como Gran Bretaña y Francia que practicaron el colonialismo y esclavizaron África y muchos otros países. Estamos con ellos y llamamos a estar en la misma línea, ya que los prisioneros palestinos necesitan todas estas voces. Muchas gracias, señor Jomah Tayeh Abu Usama, exprisionero palestino en las cárceles de Israel, uno de los tantos héroes encerrados en las mazmorras del sionismo, y nos sentimos honrados en todos los sentidos de la palabra. Gracias por su generosidad y gracias por la fluidez de sus ideas, y le agradecemos realmente su mensaje a nuestros amigos de América Latina y a todos los pueblos de habla hispana, incluida España, por supuesto. Gracias y hasta la victoria siempre es la consigna que repiten los revolucionarios en América Latina. Se la digo a usted y a todos los que luchamos por la causa palestina y a todo nuestro palestino en resistencia. Gracias también a ustedes y gracias a todo el equipo y a todos los que participaron en este diálogo. Muchas gracias.